Es momento de presentar a nuestro querido Cristian Lamesa. ¿Cómo estás, Cristian? Desde Pergamino, Argentina. Muy buenos días, buen mediodía para ti. Hola, muy buenos días, querido amigo Ray. ¿Todo bien? Con bastante calor en este verano argentino en Pergamino. Bueno, pues mi querido Cristian, esta es la verdadera política. Tenemos tres temas para todos los que nos están escuchando y viendo. Pues el primero sería Trump, Ucrania y Rusia. Dos, Bielorrusia. Me parece muy interesante la charla que tuviste con la televisión en Honduras en relación con esto que no conocemos tanto y es parte de este linchamiento mediático que ocurre con estas formas de gobierno que no caen en la cajita occidental, ¿no? Porque hablaremos de Alexander Lukashenko, que se reelige de nuevo y la protesta es otra vez, porque si está desde 1994, y finalmente, pues la cereza del pastel, y creo que lo tenemos que hacer porque vi un espectáculo de luces muy bonito y muy artificial en Inglaterra, en Londres, celebrando que ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero tendremos la verdadera historia, ¿no? Del 81º aniversario del levantamiento total del sitio de Leningrado, y ya nos platicarás de qué se trata esa charla que diste. Pero arrancamos, mi querido Cristian, con Trump, Ucrania y Rusia. Hace 4 años, pues incluso los americanos estaban enojados porque Trump era muy amigo de Vladimir Putin. Ahora cambió un poquito el discurso de Donald Trump y contesta también el Kremlin, ¿no? Dejen de mandar armas y ayudar a Ucrania y se acaba el asunto. ¿Qué nos dices? Sí, bueno, lo que dijo el presidente Putin hace pocas horas, que justamente se refería a esto que vos muy certeramente señalás, que por supuesto si se cierra la canilla de esa provisión de armas de la OTAN a Ucrania, o sea, el stock que tienen no duraría más de un mes y medio, con lo cual, por supuesto, sin balas no hay guerra. Eso es algo de perogrullo. Como también es cierta esa consigna que plantea que las guerras se ganan en las fábricas. Con lo cual también ahí podemos señalar que esta guerra está absolutamente perdida para la OTAN en su conjunto, ya que al día de hoy Rusia, únicamente Rusia, sin contar con sus aliados, solo el complejo militar industrial ruso produce 4 veces más armamento que toda la OTAN junta, incluida Estados Unidos y su aparato, su complejo militar industrial. Entonces, por supuesto que lo que decía el presidente Putin es muy cierto y creo también que acá hay mucho juego de humo y espejos, como se llama el canal de unos queridos amigos de acá de Argentina, la productora de contenidos Hacia TV, Marcelo Ramírez e Ivonne Alves García, que tienen justamente un canal con ese nombre, y hay mucho juego repito, de humo y espejos en esto. Las últimas declaraciones de Tucker Carlson diciendo que la administración Biden había intentado asesinar al presidente Putin. Sale Dmitry Peskov a decir que había que tomar con pinzas estas declaraciones porque no había ofrecido ninguna prueba. Hay como una cosa bastante extraña en el ambiente, no sé si vos lo percibís también. Lo cierto para mí es esto que decía antes, en números puros y duros, esta es una guerra que no puede ser continuada por la OTAN, mucho menos sin el apoyo de Estados Unidos. Hay que recordar esa orden ejecutiva en la cual se suspendieron por 90 días cualquier tipo de asistencia económica a todos los países extranjeros, salvo la excepción de Israel, Egipto, y creo que había otro más, pero no estoy ahí, pido disculpas, no me acuerdo, pero sí, por supuesto, las únicas excepciones eran Israel y Egipto. Lo cual, por supuesto, el cortar la canilla del flujo económico al régimen de Kiev también es una forma de hacer que la guerra termine, ¿no? Más allá de los acuerdos de paz a los que se puedan arribar. Y por otro lado, y con esto cierro, estimado Rey, hay que recordar la patética y payasesca posición de Macron ahí diciendo algo así como que Francia mandaría tropas a Groenlandia para defenderla de Estados Unidos. El grado de patetismo al que llegan los, entre comillas, líderes europeos en su guerrerismo y su
desmesura, en no entender la dimensión de sus capacidades físicas en cuanto a capacidad militar, es algo que ya realmente es asombroso. Sí, 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 por supuesto. Y vamos a estar atentos. Yo creo que se viene, y por bien de la humanidad, pues es el fin a las hostilidades en Ucrania. Y yo lo he dicho aquí y lo digo con mucho respeto, Cristian, porque yo sigo sin ver los niños, señoras, jóvenes y adultos ucranianos asesinados, masacrados, como yo no los he visto. Y serían presumidos en YouTube, en TikTok, en todos lados, yo no los he visto, pero sí he visto de Palestina. Sí, sí, Rey, es tan cierto lo que decís que yo siempre me remito, y es más, creo que lo hemos comentado, a los números oficiales de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que marcan que en estos casi, ya estamos por llegar a los 3 años, el mes que viene, 3 años de guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Números oficiales de las Naciones Unidas, menos de 15.000 civiles muertos en todo el periodo. Y a esto hay que agregarle que la mayoría de esos civiles muertos, desde 2022 hasta la fecha, han sido en gran medida civiles ucranianos y rusos, rusófonos, que han sido utilizados por el régimen de Kiev como escudos humanos a lo largo de las diferentes batallas, como fue tal vez una de las más aberrantes, la de Mariupol, donde se usó literalmente por parte de los ucranianos a los civiles como escudos humanos. En contraposición, lo que vos señalabas en un año y apenas 2 meses, 3 meses de guerra en Gaza, el número de civiles muertos asciende a 50.000. En un año, moneditas, menos de la mitad del periodo de la guerra en Ucrania. ¿Cuántas veces más? 4 veces más, si no me equivoco, entre 4 y 5 veces más. Y la mayoría de los muertos, niños y mujeres. Eso realmente es algo que pone la piel de gallina y también muestra en contraposición el enorme esfuerzo que hace Rusia para evitar las bajas civiles en Ucrania, y cómo, si esa misma situación hubiese estado en manos de los Estados Unidos, Ucrania hoy sería un gran parking a cielo abierto, como es justamente Gaza al día de hoy, totalmente destruida. Sí, sí, es exactamente, estaba yo pensando en eso cuando referías perfectamente estos números, y bueno, ahí están los edificios. Yo no veo Ucrania destruida, claro que hay destrucción, claro que hay edificios, pero si tú lo comparas con el panorama apocalíptico de Gaza, pues bueno, son dos cosas diferentes. Oye, Cristian, y esta plática, tuve la oportunidad de ver esta entrevista que tuviste, que me pareció muy interesante porque vamos a tomar el ejemplo de Bielorrusia como un ejemplo de linchamiento de lo que no entendemos en Occidente, ¿no? Porque lo que pasa con Alexander Lukashenko, que está en el poder desde 1994, se le aplican a Putin, se le aplican a Xi Jinping, se le aplican a Maduro, se le aplicaron a Chávez, se le aplicaron a Castro, ¿no? Malditos dictadores, ¿y por qué se mantienen? Cuéntanos de esta economía que tiene Bielorrusia, y de este bienestar. Además, tú estuviste ahí. Cuéntanos de esta experiencia, porque ahorita los europeos están tratando de linchar cuando Francia está en crisis de su superdemocracia occidental, y también Alemania, y Bielorrusia está mucho mejor que ellos, ¿no? Sí, mira, yo voy a iniciar esta breve reseña acerca de Bielorrusia diciendo algo tal vez muy de entrecasa, como decimos acá en Argentina, algo muy coloquial. Y Bielorrusia parece un país que la abuela sabía que llegabas de visita y dejó todo impecable para recibirte. Minsk, donde estuve, o en Brest, por ejemplo, y en esas 2 ciudades conozco, estuve paseando, estuve hablando con la gente, pero el resto del país, por lo que me indicaban, es exactamente igual. Es un lugar impecable, con canteros con flores, las calles con una pulcritud impresionante, un grado de seguridad ciudadana que es ejemplar. O sea, se vive realmente dentro de la ley y el orden, la gente puede caminar segura por las calles, hay pleno empleo, a tal punto, Rey, que el que no quiere trabajar y está en condiciones etarias y físicas de llevar adelante trabajo, y no quiere hacerlo, tiene que pagar una multa. Lo que nos lleva, por supuesto,
remonto a la ética del trabajo de la época de la Unión Soviética, que en cuanto a lo político, Bielorrusia es en gran medida una heredera de la Unión Soviética, porque de hecho el 80% de su economía está en manos del Estado, es administrada por el Estado, es propiedad del Estado y funciona de una forma magistral, Raúl. Yo no te puedo explicar lo bien que funciona, desde los servicios públicos, transportes, las granjas, los kolkhozs, las granjas colectivas, las cuales al día de hoy han logrado superar la etapa de la producción de las materias primas simplemente, sino que se hace esa etapa, se industrializa en el mismo kolkhoz y tiene su misma red de comercialización de sus productos. Es una potencia en la elaboración de productos alimenticios, lácteos de primera calidad, embutidos, verduras, es una potencia en la explotación de minerales también, como el potasio, los fertilizantes, uno de los mayores productores del mundo, si no el mayor, no tengo el dato, pero de esos camiones inmensos para la minería, ¿viste? Esos que son gigantescos, bueno, es una potencia en la producción de esos vehículos, camiones también, maquinaria agrícola, compite con Holland, con las principales empresas de maquinaria agrícola del mundo. Y realmente lo que hizo Alexander Lukashenko cuando llega al poder en el 94, cuando a espaldas de la voluntad popular del pueblo de la Unión Soviética, que en 1991 eligió mayoritariamente permanecer en la Unión, que no se desmembrase el país soviético, hay que recordar que el presidente de la Rusia soviética, socialista, Boris Yeltsin, Kravchuk, que era el presidente de la República Socialista Soviética de Ucrania, y Yushkevich, que era el presidente de Bielorrusia, del Soviet Supremo de Bielorrusia, se juntaron ahí en Bielabella y firmaron ese tratado que desmembró lisa y llanamente la Unión Soviética. Que estos tres países se separaran de la Unión Soviética fue una catástrofe, fue algo que hicieron por voluntad de ellos mismos, a espaldas del pueblo y de los pueblos soviéticos, que eso hay que decirlo, esto hay que decirlo claramente porque de los errores se tiene que aprender, eso fue un error de Vladimir Lenin en la fundación de la Unión Soviética cuando se permitió justamente en esta misma composición que cualquier país pudiese tener la absoluta libertad de salir de la Unión sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, ese fue el talón de Aquiles de la Unión Soviética y este personaje, Yushkevich, estuvo al mando, al frente de Bielorrusia, que venía como presidente, dije, del Soviet Supremo, y gracias a una denuncia y fundada con pruebas de una enorme corrupción por parte de este individuo detestable, se lo saca del cargo de presidente, se llaman elecciones y el presidente Lukashenko gana. A este personaje que se presentó a estas elecciones, a Yushkevich, lo votó no más del 10% de la población, que coincide con ese 10% que habían votado a favor del separatismo, o sea, la enorme voluntad del pueblo bielorruso había sido seguir como parte de la Unión Soviética. Y lo que logró hacer Lukashenko, el presidente Lukashenko, por el cual siento una sincera admiración, como por Vladimir Putin, fue abortar en ese mismo momento, a mediados de 1994, todas las políticas neoliberales que habían comenzado en vistas a destruir, a privatizar, a destruir todos los bienes del Estado. Logró hacerlo a tiempo, cosa que desgraciadamente para la Federación Rusa no sucedió. Hay que recordar la década del 90 en manos de Yeltsin, ese desastroso personaje nefasto. Sí. Y recién a partir del 2000 el presidente Putin logra empezar a restaurar algo, aunque no en la medida de Bielorrusia, que repito, el 80% de la economía es estatal y funciona de una forma espléndida. En ese momento, por supuesto que empezó un paulatino mejoramiento, porque obviamente a mediados de los 80 sabemos que merced a otro traidor como fue Mikhail Gorbachev,
todo empezó a decaer en la Unión Soviética. Bueno, de la mano de Lukashenko empezó una constante mejora en las condiciones de vida del pueblo bielorruso, del país, el afianzamiento de la economía. Había que recordar que aparte Bielorrusia es una potencia tecnológica en cuanto a sectores como puede ser la informática hasta los videojuegos. Okay. Entonces, ¿cómo no se lo va a reelegir indefinidamente si es un mandatario que resguarda los intereses populares, está en condiciones físicas de seguir al mando del país y trabaja en favor de los intereses populares y la gente así lo quiere hacer? A mí me parece que eso es lo que hablaba en la televisión pública hondureña, que en Occidente nos lavaron el cerebro con eso de la alternancia, lo buena que es la alternancia y no perpetuarse en el poder. Y yo hacía un ejemplo que ustedes, los mexicanos, que son muy futboleros como nosotros, hacía este mismo ejemplo. Yo decía, imagínense lo absurdo de una norma en la FIFA que diga que un jugador de fútbol no puede presentarse en más de 2 mundiales. Claro. Lo que hubiésemos perdido con Lionel Messi, que nos dio la última sí. Copa del Mundo a los argentinos, después de cuántos mundiales, Sí, y de brillar como nunca. Entonces, con lo difícil que es conseguir un líder político de fuste, con fuerza, con carácter, con liderazgo, con conocimiento, con amor por su patria, con lo difícil que es conseguirlo, ¿lo conseguimos? Sí. Ah, no, pero más de 8 años no, o 10 años. Eso es una cosa absurda, sí, claro. es muy absurda. Eso es y con esto cierro, Ray, eso es la herramienta que consiguió el poder real, el poder financiero, el poder económico, para que el poder político no se pueda consolidar. Y el primero que desafía esta lógica es Franklin Roosevelt en Estados Unidos, cuando desafía esa ley no escrita, supuestamente por unos dichos de Washington, que decía que no más de 2 mandatos porque no era un monarca, qué sé yo. Lo cierto es que Franklin Roosevelt no hubiese podido dar vuelta el país como lo dio vuelta, enfrentarlo al poder. Hay que recordar que Roosevelt modificó la normativa bancaria que había llevado al crack del 29. Hay que recordar que Roosevelt puso al país de pie, al país norteamericano. Sí. Hay que recordar que todo eso, el New Deal, el estado de bienestar para la población estadounidense, y yo siempre lo repito y no me canso, y era un gran amigo de la Unión Soviética, no hubiese sucedido si no fallecía ejerciendo su 4º mandato consecutivo en la Casa Blanca. Y vos fíjate cómo ese miserable, y tampoco me canso de decirlo, de Harry Truman, lo primero que hace es la 22ª enmienda cuando llega al poder para obturar ya en el texto constitucional que nunca más pueda hacer más de 2 periodos. 2 veces. Exactamente. Y vos fíjate qué interesante, y con esto cierro, que se habla de un representante por Tennessee en Estados Unidos, republicano, que está presentando una iniciativa para la modificación de la 22ª enmienda para que se permita un 3er mandato presidencial. Porque obviamente lo que aparentemente quiere hacer Donald Trump no lo va a poder hacer en 4 años. Y por otro lado, vos fíjate, los que son afines al establishment, a esos no se les critica nunca el perpetuarse en el poder, entre comillas, como fue el caso de Angela Merkel. 16 años Angela Merkel en el poder. Así es, así es. Y ahorita está en crisis Alemania. Incluso de disolución de parlamento y todo. Cristian, pues es que nos das mucha luz en ese aspecto, y yo recalcar, es el mismo linchamiento que le hacen a Lukashenko, que a Fidel Castro, que a Chávez, que a Maduro, que a Putin, que a Xi Jinping, que por supuesto que han difundido la idea de que ser comunista o ser socialista es andar pues con harapos, ¿no? Y que tienes que andar caminando a pie sin zapatos, ¿no? Por supuesto que eso no es, pero mucha gente lo cree y eso desgraciadamente afecta. Y para cerrar, pues muy interesante, yo no quisiera que pasara desapercibido, tuviste una intervención muy interesante acerca del aniversario 81 en el sitio de Leningrado, del levantamiento de este sitio, y creo que es importante que la gente conozca la otra cara de la historia, porque obviamente pues tenemos ahora estos medios, hay que usarlos, pero por más de un siglo nos han, han propagado esto de
un fantasma recorre Europa, ¿no? Pero esto se multiplica con la historia de la Segunda Guerra Mundial también. Cuéntanos de este 81 aniversario y por qué tenemos que conocerlo en todo el mundo, hablando del mundo multipolar. Mira, yo creo que es fundamental conocer la historia de estos hechos porque son hechos que atañan a toda la humanidad. La Unión Soviética derrotando el nazismo, y esto lo dijo Joseph Davis, que fue un gran amigo de Roosevelt y un embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética entre el 36 y el 38. Él dijo textualmente que la Unión Soviética salvó a toda la humanidad, incluso a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos hubiesen caído en las garras del nazismo si caía la Unión Soviética. Entonces, por supuesto que la lucha contra el mal que entrañó el nazismo y esa gloriosa victoria soviética sobre el mismo y sobre el imperialismo japonés realmente es algo que todos tenemos que conmemorar y recordar el peligro que implican estas ideologías nefastas, del mismo modo que hay que recordar el enorme sacrificio y la dignidad del pueblo soviético. En esta conmemoración que se dio en la Casa Rusa de Buenos Aires, me trasladé hasta la capital de mi país para estar ahí y agradeciendo mucho la invitación de la señora directora de la casa, Valeria Pititsina. Y en ese cerco de Leningrado hay que recordar que murió 1 millón de civiles, se calcula que más del 90% de hambre, de frío, un bloqueo de 900 días, Rey, una batalla que por supuesto se extendió durante todos esos días porque era constantemente la resistencia para que no ingresaran los nazis, más allá de que la política era, según lo ordenado por Hitler, que murieran de hambre y de frío, sitiados. Más allá de eso eran bombardeados, las brigadas civiles de ciudadanos colaboraban con el Ejército Rojo, los niños y las mujeres construían los perímetros de defensa, las barricadas. Se logró establecer el Camino de la Vida, que era un camino de hielo sobre el lago Ládoga, y en verano se navegaba. A pesar de eso, eran bombardeadas las caravanas por los nazis, y con ese costo tremendo, a pesar de todo eso, no cayó Leningrado. No cayó en manos de los nazis, e incluso, que yo refería a esto y figura en mi libro La paternidad del mal, ya a 9 meses de iniciado el bloqueo, se estrena la Sinfonía número 7 Leningrado de Dmitri Shostakovich, con una sala sinfónica repleta de gente y con los músicos y la gente prácticamente muertos de hambre, pero ejecutando esa sinfonía y con altoparlantes en toda la ciudad, cosa que los mismos nazis pudieron escuchar la sinfonía, y muchos de ellos años después referían que en ese mismo instante entendieron que nunca iban a lograr entrar en esa ciudad que podía hacer semejante hazaña. Entonces, ese espíritu indómito, humanista, orgullosamente patriota del pueblo ruso es el que justamente pudo derrotar al nazismo y es el que hoy resiste esta agresión de la OTAN. Por eso es importante recordarlo y honrar también la memoria de esos héroes y de esos veteranos. Como siempre digo, que la propaganda occidental busca ensuciar y mancillar al día de hoy, y bueno, somos muchos los que estamos en la trinchera para la defensa de la verdad, Rey. Sí, y tenemos que levantar la bandera, estamos de acuerdo, porque mira, es importante recordarlo porque en estos mismos días se ha celebrado que Occidente y que los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que con todo respeto, yo no quisiera estar en los zapatos de ninguno de ellos, ¿no? Porque pues estar en cualquier guerra es espantoso, pero ellos no ganaron la Segunda Guerra Mundial. Incluso yo le he dicho, Cristian, es tan ridícula la versión de Disney de cómo se gana la Segunda Guerra Mundial y cómo se vence a los nazis, es con el Capitán América. Esa es la versión de Disney. La versión de Marvel es el Capitán América en la Segunda Guerra Mundial, derrotó a los nazis y luego lo congelaron y resulta que ahora está vivo
entre nosotros, el Capitán América, Steve Rogers, el personaje, y resulta que quien comandaba a los nazis era un alien rojo. O sea, ¿qué tanta fantasía hay para ocultarnos que quienes ganaron la guerra mundial son estos héroes que describes, mi querido Cristian? Oye, pues mira, quisiera yo dos cosas. Voy a dejar en la descripción un video de una entrevista muy interesante que hace Roger Waters, que la hizo en 2022 y que pone en evidencia a un periodista norteamericano de lo ignorante que es, y hasta le dice, ¿sabes qué, brother? Pues ponte a leer porque tú no conoces bien lo que ha pasado. Y estuve buscando antes de entrar al aire este video en YouTube y ya está, pero no por la CNN. O sea, este tema de la censura que es muy, muy característico de los Estados Unidos. Cristian, para despedirnos, no me gusta dejarte tarea, pero hay un tema que me interesa mucho y tú que conoces bien. El caso muy particular de Ucrania, de los pobladores de Ucrania, por lo que comentaste de esta decisión de Lenin de dejar que los países se salieran o no de la Unión Soviética, o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ucrania fue un país conquistado por los zares, según entiendo, pero me falta investigar más, pero eso lo platicaremos la próxima semana. Pero yo tengo la duda, según yo, igual estoy equivocado, los ucranianos son algo parecido a los vascos, que no están muy contentos con ser de España. Lo vamos a analizar en profundidad el próximo miércoles, pero te anticipo algo. Eso le hicieron creer los nacionalistas al pueblo. Okay. Porque en rigor de verdad, el pueblo ucraniano, el pueblo bielorruso y el pueblo ruso son exactamente lo mismo. Son eslavos orientales, es la misma etnia y son ni siquiera hermanos, son la misma cosa. Pero lo vamos a analizar en profundidad. Y si me regalás 30 segundos, claro. Te voy a decir muy brevemente algo que pensaba con lo que vos comparabas con los aliados occidentales. Vos fijate el contraste entre lo que conté de Leningrado, donde se destruyeron edificios enteros, palacios enteros, y después fueron reconstruidos exactamente según la versión original. Y en contraste, los cobardes franceses entregaron París, la declararon ciudad abierta para que no les fueran a romper ni un foquito de luz de la calle. ¿Y sabés cuántos civiles murieron en toda Francia en la Segunda Guerra Mundial? Algo así como 98.000 contra 17 millones soviéticos. Y de esos 98.000, 77.000 fueron judíos deportados por los franceses colaboracionistas a los campos de concentración alemanes. Entonces, fíjate cómo son las cosas. Y así todo, el presidente Putin nunca niega ni desvaloriza el aporte de los aliados occidentales en la victoria soviética sobre el nazismo, a pesar de que el 80% de la maquinaria nazi fue destruida justamente por la Unión Soviética. Sí, por supuesto, y además qué desagradecidos los franceses, ¿no? Que les salvaron el país, todos pusieron cuota de sangre, eso es cierto, pero Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial y eso es precisamente el tema. Cristian, pues te abrazo con mucho cariño hasta Pergamino, Argentina. Próxima semana va a estar también muy interesante como hoy. Cuídate mucho y estamos pendientes de la verdadera política, no se la pierda. Este es el informativo de Oriente Capital. Gracias a quienes nos siguieron en YouTube. Vamos a corte en la radio y regresamos.